Diputado, nos convocan rápidamente desde adentro del Palacio Legislativo. Está hablando Marcos Carámbula, lo escuchamos. Para escuchar a la población, que esa es la mayor responsabilidad de quien gobierna un país o un departamento. Lo aprendimos mucho conversando el presidente actual, Yamandú, y yo con Pepe en la chacra o en la torre ejecutiva. Siempre tenía tiempo para una reflexión política y sobre todo filosófica, porque hoy en día la filosofía, con este correr que tiene la humanidad, que no tiene tiempo para nada, o que se embarca en las redes, o que se embarca en comprar tal cosa y tal otra, falta pensar el sentido de la vida, y Pepe pensaba el sentido de la vida. ¿Cómo encontró a Lucía Topolansky? ¿Pudo hablar con la ex vicepresidenta? Sí, estuvimos un rato largo conversando. Ahora Lucía estaba rodeada de toda su familia, que es una familia muy numerosa, muy acompañada. Y ahora que estuvimos conversando mano a mano, vi la fortaleza que tiene Lucía, ¿verdad? Porque uno no puede pensar en Pepe solo, tiene que pensar en Pepe y Lucía, cómo se apoyaban los dos, cómo los dos de alguna manera complementaban sus ideas, su compromiso. Lucía, una luchadora permanente, me decía, en los últimos tiempos se dedicó solo a Pepe, le pidió a sus compañeros que no iba a salir porque iba a estar acompañándolo a Pepe. Y con ejemplos maravillosos de ese compartir con Pepe la vida, el pensamiento, los sentimientos. Es más, me dijo, mirá, le fuimos cumpliendo todo lo que Pepe quería, nos dedicamos a cumplirle. Falleció en su casa, en la chacra, sin inyectables, sin cables, sin sueros, porque él lo quería así, y lo fuimos acompañando hasta que, bueno, fue decayendo su fortaleza y finalmente falleció, ¿no? Varios frente amplistas han dicho que se pierde uno de los grandes hombres de consulta, y también le consultábamos eso al presidente Yamandú Orsi, quien decía, bueno, que eso es difícil porque no es algo que se asigna, sino que se va dando naturalmente. ¿Usted ve otros referentes que puedan llegar a ocupar un espacio parecido? No, igual que el Pepe, no. Tuvimos grandes referentes anteriormente, como les dije, Sereñi, Tabaré, que con ellos pude conversar mucho, pero la dimensión de Pepe en este tiempo del mundo, ¿verdad? Esa permanente reflexión acerca de la necesidad de que la civilización entendiera el compromiso con que el mundo puede perder su existencia en función del consumo masivo. Entonces todo eso y ese pensamiento tan profundo no es fácil de reemplazar. Y se reemplaza de la única manera que nosotros sabemos, que es un trabajo en colectivo, que todo esto que Pepe nos planteó lo podamos vivir y construir en colectivo, donde aporte una cuestión muy interesante. Sentado allí junto a Lucía, vimos pasar muchos jóvenes. Pepe tenía una especial dedicación a los jóvenes y al mundo que tenían por delante, haciéndoles ver el valor de la vida, ¿no? ¿Pudo conversar con Yamandú? Tanto a Orsi. Sí. ¿Cómo cree que se puede manejar a partir de ahora el presidente Orsi cuando ha perdido a Mujica a poco más de un mes de haber asumido la presidencia? ¿Cómo cree que ahora no va a estar esa persona de referencia para el presidente Orsi? Bueno, estuve con Yamandú, como todos, está muy afectado. Yamandú tenía desde joven mucha cercanía con los dos, con Pepe y Lucía, y por supuesto está muy afectado por el cariño que él le tenía a ellos y que ellos le tenían a él. Pero yo tengo plena confianza porque Yamandú traza su camino con mucha fortaleza, con mucha austeridad, tal cual aprendió de Pepe, y con mucha cercanía. A veces pensamos que las cosas tienen que ser más rápidas. No, dejemos que actúe Yamandú, que poco a poco vaya consolidando, que lo va a hacer un proyecto y una propuesta de país que nos va a dar a todos lo mejor. No tengo duda, Yamandú, y pensando siempre en colectivo, va a salir adelante. Bueno, hasta allí entonces la palabra de Marcos Carámbula, también sumándose entonces a las reflexiones tras la partida del expresidente José Mujica. Un momento bastante tenso. Lo que tiene sentido es pensar, porque hay mucha gente joven, y si sos joven tienes que saber esto: la vida se te escapa y se te va minuto a minuto, y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Soy feliz
porque están ustedes. El único mérito que tengo es ser un poco vasco, terco, duro, seguidor, constante. Yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta. Que la FIFA son una manga de viejos hijos de puta. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Hay que entender que los indigentes del mundo no son de África o de América Latina, son de la humanidad toda. No voy a ser un viejo jubilado que se pone en un rincón a escribir las memorias. Yo no voy a escribir nada. La memoria, escribe un librito conmigo, pero que se rebusquen, no me importa. Pero no tengo tiempo para escribir libritos de lo que hice, nada por el estilo. Tengo cosas. En el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar. Pero una y mil veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar. Nada vale más que la vida, luchen por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida y no dejarte que te la roben. La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa. Vivirla al tope, con generosidad. Quiero progreso material, pero quiero antes que nada el amor a la vida. Porque el crecimiento económico no puede ser una finalidad, tiene que ser un medio. Lo fundamental, cómo pasa la gente por la vida. Si tiene tiempo para cultivar lo único valedero, los afectos. ¿Y qué son los afectos? El amor explosivo cuando sos joven. Sí, los hijos, la familia, los amigos. Y cuando sos viejo, el amor de una dulce costumbre, una mansedumbre melancólica y un truco, un entretenimiento, hablando cuentos con los que hemos vivido. Porque al fin y al cabo, ¿qué mierda nos llevamos cuando nos vamos en un cajón? Por eso, compañero, es muy larga, sinuosa y compleja la lucha que hay por delante. Pero ¿qué sentido tiene la vida si nos quitan la esperanza de soñar con un mundo un poco mejor? No lo dudes. Si tuviera 2 vidas, las gastaría entera para ayudar tus luchas, porque es la forma más grandiosa de querer la vida que he podido encontrar. No me voy. Estoy llegando. Me iré con el último aliento. Y donde esté, estaré por ti. Estaré contigo. Porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido pueblo.
Bueno, allí compartíamos con ustedes algunos de los homenajes que se le están rindiendo al exmandatario. Nos vamos rápidamente al Palacio Legislativo. Habla Carolina Cose, la escuchamos. Nunca estamos preparados. Y la verdad que desde ayer tengo un aluvión de recuerdos. Y hoy, la verdad que viendo a la ciudadanía rendir homenaje, que le está rindiendo homenaje a él y a lo que él representó y representa en nuestros corazones, un ejemplo, honestidad, compromiso. La verdad que el aluvión, la emoción que tengo se ve multiplicada. También me hace pensar, en algunos momentos he estado durante horas acá, ¿verdad? Y he visto el desfile de gente, el respeto, el cariño, el respeto, lo que provoca en nosotros otra forma de hacer política, que de alguna manera creo que es uno de los grandes aportes de Pepe a la política del Uruguay, traerle humanidad con sus virtudes y con sus defectos, pero con mucha frontalidad y cariño a la política y un entrañable cariño por su pueblo. Así que verdaderamente tengo recuerdos que vienen de manera desordenada a mí, como debemos tener todos en este momento. Se vio muy emocionada hoy cuando llegó el cortejo fúnebre aquí al Parlamento. De esos recuerdos que usted decía, que se le vienen varios, ¿con cuál se queda? Tal vez de sus diálogos con Mujica, de algún encuentro que haya tenido en la chacra o en algún lugar. Tuve muchísimos diálogos de diferente tenor, algunos por temas de trabajo, la gran mayoría no. Hablamos, y es de las cosas que me han venido en estos días, de ayer a hoy, por ejemplo, del origen de la democracia y el papel que jugó Solón en el siglo VI a.C. Esa es una de las cosas que Pepe estaba como enamorado de lo que había sido ese proceso. Esa es una de las charlas que tuvimos. Después las últimas charlas, hablamos después de noviembre, después de nuestra victoria en noviembre. Durante todo el año yo me fui interesando y conversamos telefónicamente durante todo el año por su salud y por la vida en general. Y después de noviembre hablamos un par de veces y enseguida en noviembre me dijo algo que yo le prometí. Él me pidió, me dijo, no te calles nunca. Y yo dije, te prometo que no me voy a callar nunca. Y para mí fue un diálogo que llevo conmigo. Más allá del momento... Él había manifestado mucha preocupación por el futuro, por la tecnología en el trabajo, por el ambiente, temas de los que usted también ha hablado mucho. ¿Tuvo la oportunidad de conversar precisamente sobre esos temas con él? Siempre hablábamos de eso, porque en realidad era difícil hablar de un solo tema con Pepe, y era una persona que estudiaba mucho, se preparaba mucho, absorbía los temas y siempre uno aprendía escuchándolo. Así que, como les decía, esas últimas charlas con él fueron las cosas que con más fuerza me han venido en estos días. Esa es la última charla. El hecho de que haya afrontado su enfermedad y haya llegado justamente a verlos a ambos llegar a conducir el país. Sí, yo creo que es algo que lo debe haber hecho, sin duda, lo hizo muy feliz. Pero hay que seguir, ¿verdad? De los grandes ejemplos son ejemplos. Y yo veo a la ciudadanía, veo un montón, y además uno se va enterando, ¿no? Porque hay un reguero de gente que está viniendo a rendir homenaje, y eso realmente no cabe en el pecho de uno. Pero hay un montón de gente, capaz que otro reguero más grande, que está mirando todo lo que está sucediendo por televisión o en las redes, y me consta, porque he tenido cuentos a lo largo de todo el día, de gente que está mirando por televisión, que es su manera de estar aquí, que es su manera de rendirle homenaje, estar
prendido de alguna manera a lo que está pasando, ¿verdad? Hay que seguir y hay que de alguna manera honrar la vida, honrar su memoria, honrar la memoria de tantos grandes que ha tenido el Uruguay, y en particular la de Pepe, defender la vida. La vida es dura, es muy dura, pero es hermoso vivir, y él la peleó hasta el final. ¿Cómo era su vínculo con Mujica? ¿Su vínculo con Mujica cómo era? Así como estoy diciendo, de charlar, a veces de trabajo, a veces de charla nomás. Creo que Pepe tuvo vínculo con una enorme cantidad de personas, con una enorme cantidad de pueblo y de actores políticos y de actores sociales. Y bueno, creo que lo que está pasando hoy de alguna manera es eso que provoca él y que provocan los grandes, de hacer brotar lo mejor de nosotros mismos. Y creo que es un enorme aporte al futuro del país, a la democracia, a la política, y con eso nos tenemos que quedar. Yo creo que a lo largo de los días nos van a ir surgiendo recuerdos de manera desordenada, por suerte. Estas son cosas que ya sabemos que a uno la ficha no le cae enseguida, ¿verdad? Así que no tengo mucho más para decir que esas últimas charlas que tuvimos que me removieron profundamente. José, ¿cómo sigue la política después de Mujica, después de Vázquez, después de Astori, después de Arana? Y tiene una sola forma de seguir, que es que tiene que seguir mejor, ¿no? Justamente, tenemos que hacer buena política, estudiar mucho, prepararnos mucho, escuchar, estar con la gente. Tiene que ser un verdadero trabajo en el sentido más profundo de la palabra, munirnos de todas las herramientas para poder entender mejor, avisorar un poco mejor qué puede pasar el día de mañana en el Uruguay, qué es lo impredecible, ¿no? Y estar junto a nuestra gente, la gente que la pasa peor, la gente que la pasa peor. Hay gente que la está pasando tan mal. Usted hablaba del profundo respeto. El gobernador bonaerense Axel Kicillof dijo que venía a pedirle disculpas al pueblo uruguayo por cierto exabrupto, por decirlo de alguna manera, que tuvo el presidente argentino. ¿Usted lo pudo ver a eso? ¿Tiene algún tipo de reflexión al respecto? No lo vi. Y hoy es un día que los exabruptos no se merecen tener ni un segundo de espacio. Hoy es un día del corazón, de lo mejor del ser humano, de cómo vamos a mejorar nosotros, cada uno de nosotros, para construir un Uruguay mejor, un hogar mejor, para antes de pelear con otro, de tener violencia irascible, esas cosas, escucharlo y pensar si no tendrá un poquito de razón. Carolina, usted dijo recién, hay gente que la está pasando mal, y también hizo referencia a quienes están mirando lo que está pasando. Por ejemplo, esto. Entonces, ¿cuál es el mensaje hoy para esa gente? Que nos tienen primero que tienen que ser parte, que no piensen que otro les va a solucionar el tema, y que nos tienen que controlar al máximo, controlar en el buen sentido. Nos tienen que recordar todo el tiempo lo que está pasando en la realidad. Lo digo de todo corazón. Nosotros lo que no podemos hacer es, por caer en la trampa de la cotidianidad y por atender cuestiones cotidianas de oficina, olvidarnos verdaderamente para qué estamos. Nosotros tenemos que olvidar los temas de corrillo y atender los temas de la realidad, y yo creo que bueno, que este es un día en el que, sin lugar a duda, los más infelices tienen que estar en nuestro corazón, que es lo que Pepe hubiera querido. Presidenta, desde temprano estamos dando cuenta de la unidad que hay en el sistema político respecto a este reconocimiento a la figura de Mujica. ¿Qué imagen da al mundo justamente de este fenómeno tan uruguayo? Da una imagen sorprendente al mundo, y yo creo que es hora de que los uruguayos nos veamos en ese espejo también, como pueblo. Le decía recién a sus colegas, ver a la gente pasar, hay gente que trae ramos de flores, hay gente que trae una hermosa flor, hay gente que trae unas ilusiones,
una pequeña florcita silvestre, es de una carga tan profunda que eso tenemos que mirarnos en ese espejo. Eso es lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces, en el mundo estamos dando la imagen de lo que somos en realidad, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, allí terminamos entonces esta entrevista con la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, quien, bueno, termina esta nota visiblemente emocionada por este momento y a lo último entonces destacando esa unidad que genera en el sistema político hechos como este, donde hoy estamos todos despidiendo a un expresidente de la República. Vuelvo con ustedes a estudios, compañeros. Gracias, Mati. Como bien decías, allí veíamos a la vicepresidenta de la República claramente emocionada y conmocionada, homenajeando al expresidente José Mujica, destacando su figura política, también su figura humana. Vamos a seguir repasando repercusiones y homenajes en esta jornada de honores para con Mujica. Más temprano habló el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Lo compartimos con ustedes. Es que la siembra del viejo ahora se transformó en miles. Pepe, no te fuiste. Gracias, viejo. Una parte de esa siembra, una parte del trillo del viejo, y en honor al viejo, a 8 kilómetros del Cerro Norte en Florida, hoy el Instituto de Colonización compró 4.000 hectáreas para los trabajadores rurales. Gracias, Pepe. Por el pueblo uruguayo. Vamos arriba. La lucha continúa, compañeros. ¡Vamos! Bueno, allí compartíamos la palabra de Alejandro Sánchez más temprano en un fragmento de este recorrido previo antes de llegar al Palacio Legislativo. Si les parece, vamos a volver a tomar contacto con la mesa de análisis. Adelante, Nico. Muchas gracias, Steffi. Sí, seguimos aquí con la mesa de análisis. Retomamos a Eduardo Bottini en nuestra mesa, Raúl Ponce de León, Gabriel Pereira. Bueno, allí se veía a Alejandro Sánchez, que parece, bueno, por lo menos en el comienzo de la jornada, fue una de las personas que tuvo mayor rol de destaque, ¿no? En esto de que hablábamos de cómo continúa la estrategia política, el armado, y parecería como que va a asumir un rol importante, Raúl. Sin duda, ¿no? Ya se sabía que Alejandro Sánchez, en la medida que iba a ser el secretario de la presidencia, iba a ocupar un rol muy cercano al presidente Orsi, además por su cercanía también con Mujica, ¿no? Pero su papel de heredero, creo que hasta Mujica lo dijo públicamente, ¿no? ¿Quién queda? Mencionó al Pacha, ¿no? Sin duda, sin duda. Y bueno, y tomó ahí un rol público importante de liderar cierto momento emocional que era el que arrancaba en la trayectoria desde la torre ejecutiva hacia el Parlamento, ¿no? Hacia el... 70.000 personas, dijo Sebastián Valdomir, que ya han pasado por el Palacio Legislativo, que obviamente se espera ahora hasta las 12 de la noche, a las 11:30 me parece que hay una intención de cortar para la gente, para que no se extienda más allá de la medianoche. Y retomar mañana. Mañana retomar a las 10 de la mañana. Eduardo, ¿cómo venís visualizando la jornada que no te habíamos tenido todavía acá? Porque en realidad cuando estabas empezando a hablar, justo hubo que cortar por una rueda de prensa. No, a ver, hay muchas señales que se han visto, ¿no? Es decir, una de la gente en la espera durante la visita, un flujo importante, no hay ningún hecho, digamos, destacado negativamente, ¿no? Que a veces suceden cuando hay tanta gente alrededor de un evento que mueve emociones también. Digamos,
la sociedad uruguaya no tiene las muestras que tiene, por ejemplo, la sociedad argentina cuando enfrenta situaciones que podemos llamar medianamente similares, pero en esto también está siendo como muy tranquilo. Y lo mismo la señal desde el sistema político, ¿no? Es decir, la presencia que ha habido de dirigentes de todos los partidos políticos, los saludos, eso que se está transmitiendo hacia afuera, que se enraba un poco con lo que venían hablando ya anteriormente, con lo que fue Mujica sobre el final también, ¿no? Es decir, esa idea constructora, que se hablaba también de la figura de Sanguinetti y cómo en conjunto que la salida de la banca, del Senado, el libro conjunto, tiene que ver también, creo, con un entendimiento de los dos, pero de Mujica en particular en este último trayecto, que era el momento de dar algunas señales hacia ese lado, por el riesgo que podía empezar en Uruguay a irse por caminos como los que han transitado los vecinos, ¿no? Sí. Los vecinos o otras partes del mundo. No es en cualquier momento que lo hacen. No, no es en cualquier momento. No es en el momento que se había empezado los insultos, ¿no? O sea, con algunos personajes que han llegado a la política, donde eso se exacerbó, ¿no? Sí, sí. Y en ese momento es que se da claramente toda una serie de mensajes simbólicos que terminan desembocando en esto que es digamos, una especie de reconciliación del sistema alrededor de una figura que en realidad dividía y sigue. Hay parte obviamente que sigue teniendo opiniones que han sido duros, digamos, con lo de Mujica. Eduardo, antes de entrar al aire comentábamos cuál había sido por lo menos la señal que desde el presidente argentino se daba sobre el fallecimiento de José Mujica y qué valoración se podía hacer. No hay una valoración directa del presidente Milei, pero hay, digamos, por la cita a un tuit de otra persona. ¿Qué fue lo que dijo el delirante? Milei retuiteó un mensaje, quizá lo tenemos ahí en el control, de una persona que en realidad era un dirigente del PRO, que ya está medio retirado, que está en un rol de asesor, que decía que no hay que honrar la memoria de un asesino. Y hacía como una especie de desarrollo criticaba a Mujica como asesino directo, y lo vamos a poner en pantalla nuevamente, y Milei lo retuiteó. Yo decía que no hay que esperar de un burro más que una patada, ¿no? O sea, pero no hay que ser miserable, vos. ¿Qué necesidad, aparte por las relaciones bilaterales con Uruguay, sabiendo el cariño que Pepe, ¿no? Alejandro Fargosi dice: sencillamente no se puede rendir honores a quien ejerció la violencia política hasta su grado máximo, el homicidio individual y artero. Menos aún si mientras tanto se acusa a otro líder político de atacar a la democracia por usar palabras fuertes. Coherencia. Y Milei lo responde. Pasa que es difícil de analizar desde... O sea, yo creo que hay un problema de salud mental. No lo digo con ironía, no lo digo con ironía. Creo que de verdad que hay un problema de salud mental. Lo que pasa es que se ve que no tienen tampoco al lado nadie que... Eso te iba a decir, no solo está mal él, sino que no tiene nadie que le saque el celular. Y la única es la hermana, y no creo que se anime, ¿no? Porque además nadie que se pueda, ¿no?, condicionar cualquier actitud de Milei. Solo la hermana me parece que tiene cierto poder de control, ¿no? Sí. Sus asesores, ninguno me parece que tiene el poder para hacerlo. Es el típico caso del que... yo estoy en línea con Gaby, Para mí tiene un problema. Él no está bien psiquiátricamente, tiene alguna falencia. Y además, institucionalmente viene de un país donde, creo yo, que si obtiene resultados económicos y no tiene un gobierno extremadamente corrupto, aunque ya hay algunos casos que dan a sospechar que alguien se la lleva ahí, mientras la cosa económicamente le funcione bien, puede hacer lo que quiera porque la gente... Sí, lo avala. Por rechazo a lo otro, se lo perdona. ¿Y qué es lo que sigue pasando? Degradan la institucionalidad del buen relacionamiento, no les importa. Pero bueno, Diego Canepa, el futuro embajador de Uruguay en Buenos Aires, tendrá una tarea, ¿no?, de generar... Bueno, otra construcción de Mujica, ¿no? Es decir, justamente... También. La figura de Canepa y los lugares en los que ha estado y sí, pero fue uno de los casos en los que le dijeron que no. Exactamente. Sí, para algún lugar sí. No. Para Cancillería sonaba en un momento, ¿no? Mujica hizo el planteamiento de que Canepa fuera canciller. Exacto. Y le dijeron que no.
Exacto. Pero le dieron el cargo, o le están por dar el cargo de embajador uruguayo en Argentina, ¿no? No sin polémica, ¿no? Porque ahí está Liliana Alfaro también, que es un cuadro muy fuerte, muy cercano. Muy cercano. Y que Pero eso quedó nombrada como cónsul, Sí, ¿no? Raúl, pero bueno. Pero ya había ocupado ese cargo. Ya lo había ocupado, pero la embajada era para ella. Y ella se vio desplazada por una negativa a Mujica. Hubo ahí una jugada, en realidad una doble negativa, porque no lo ponen de canciller, lo ponen de embajador y a la vez no ponen de embajadora a la que Mujica quería. Pero bueno, ahí, o sea, ahí que el poder no era absoluto de Mujica. Un poco ¿no? lo que decía Gabriel ayer, de que esto no era amena todo, que no era Mujica el presidente de las sombras como mucha gente especula, ¿no? Y que todo lo que decía Mujica se le decía que sí. Eso no fue así. Exacto. No fue así en el amado del gabinete y no fue así en el gobierno, diría yo. En el gobierno. En el gobierno de Orsi. Ahora en la nominación de los cargos. No, sin duda. Es lo que marcaba Gabriel. Es la impronta Mujica, la construcción, la conciencia de lo que hay, pero no digamos, el verticalazo de las decisiones. Y yo creo que, sé que yo escribí una columna para búsqueda en línea con lo que ya comenté acá, enfocándome en Lucía Topolansky. Y en algún momento pensé en incluir una valoración política sobre ella, ¿no? Y después me la puse. Pero va en línea con lo que dijo tu viejo hoy. Y es que si es verdad que lo que le genera la chacra es no un poder material y directo, sino una señal, digamos, un simbolismo, eso juega a favor de que Lucía siga teniendo un poder. Que sea la heredera de esa conciencia, no del poder, porque no lo tenía, sino la heredera de eso, de quien, como yo decía hoy, estuvo en cada pacto que Mujica hizo, ella estaba al lado. Ella puede dar fe de todo lo que Mujica construyó y con quién lo construyó y las palabras que a Mujica le dieron por el sí o por el no. Pero tú decías hoy el reconocimiento de lo que fue la tarea de Lucía Topolansky como vicepresidenta, como articuladora de grandes acuerdos, ¿no? Lidiando con Bordaberry en su momento, en otras épocas. Mira, ella dijo una cosa, yo pensaba que ella, claro, uno en los últimos tiempos la veía muy débil, muy frágil, en realidad no débil, pues ya muy fuerte. Yo pensé que eso lo podía llevar a alejarse, ¿no? A querer ir, pero vos dijiste, quizá eso es lo que la mamá ya mantener viva. Aparte la va a impulsar. Pero aparte ella lleva en la sangre la idea y la potencia de la militancia y del trabajo, ¿no? Para hablar sobre el rol de Lucía Topolansky vamos a recibir ya a Pablo Cohen. Antes vamos a ir al móvil, ¿no? Lucía Betancur está allí del otro lado. Lu, te escuchamos y te vemos. Sí, los convoco nuevamente porque, como han visto a lo largo de esta transmisión y como suele ocurrir en algunos velatorios, hay el famoso conocido álbum de las condolencias, donde los que concurren aquí dejan su mensaje y en particular son cientos, miles, les diría, los mensajes que están dejando los vecinos, los uruguayos que se acercan a transmitirle en estos libros, álbumes de condolencias que, según nos comentaban desde la empresa Martinelli, ya van 5 completos. Son pequeños álbumes de unas 10 hojas donde, allí como pueden ver, van firmando y dejando su mensaje. Hay, bueno, muchos de ellos que luego estos libros, que como les decía van 5, así que puede ser al menos una decena por las próximas horas, porque queda toda la jornada de mañana también, que luego son entregadas a la familia y en particular en esta ocasión, por supuesto, serán parte del legado de Lucía Topolansky con este mensaje a José Mujica. Me gustaría molestar hay una señora que en este momento está dejando también un mensaje y con lágrimas en los ojos. No la quiero interrumpir en el mensaje, que muy sentido la veo. Sí, siento que se va una persona que con sus aciertos y desaciertos nos dejó una enseñanza a todos, que la lucha y la perseverancia es lo que hay que continuar en la vida, para todos, para los jóvenes, y para el pueblo uruguayo. Creo que más allá de aquellas personas que tengan un pensamiento distinto, es un ser que ha dejado un legado y creo que hay que preservarlo. ¿Qué se transmitió en ese mensaje que dejó allí? Es que le tengo que agradecer porque
me he formado leyendo, estudiando y bueno, y la verdad que me mueve en el alma que se haya ido, pero bueno, es parte del ciclo de la vida y creo que sus enseñanzas ha quedado en el pueblo. Por eso están toda esta gente acá hoy despidiéndolo, que es algo maravilloso de ver. Muchas gracias, que pasen bien. Bueno, como pueden ver allí, aún hay una fila bastante importante. Esto está al final de la escalinata, vendría a ser, es decir, cuando se ingresa al palacio, luego se sale por el costado por una... Hay una larga fila donde, bueno, aquellos que desean pueden dejar unas palabras muy emotivas y sentidas de quienes se acercan aquí en este conocido álbum de las condolencias, que son varios ya por estas horas. Muchas gracias, Lucía, por este aporte, algo de lo que está pasando. Yo insisto, debemos estar en el momento de mayor presencia de público. Hasta hace unas horas la fila era casi que uno atrás del otro, ahora se está produciendo una aglomeración, era esperable, termina la jornada laboral, mucha gente quiere brindar el último adiós, es importante la información que nosotros tenemos allí en pantalla, se va a permitir el ingreso hasta las 23:30, también es verdad que si se extiende demasiado, yo no creo que vaya a ser fácil decirle a la gente que hizo una hora de fila, no vas a entrar, ¿no? Van a tener que en algún momento poner un límite, un coto, para poder arrancar mañana nuevamente a las 10 de la mañana, pero obviamente lo que uno está viendo, lo que está visualizando cuando son las 8 menos 10 prácticamente de la noche, es que difícilmente esto tenga por delante solamente 2 horas más, o 3. Decíamos recién y estábamos hablando un poco del rol de Lucía Topolansky, de lo que se puede llegar a vislumbrar para adelante, qué papel jugará Lucía Topolansky, y estos deberes que el propio Orsi reconocía que Mujica le dejó a Lucía Topolansky. Qué mejor que recibir aquí en la mesa de análisis a Pablo Cohen, hombre de la casa, escritor, periodista, autor de el último libro, donde la figura de Lucía Topolansky y José Mujica están casi que en igualdad de condiciones y que además también comparten, yo creo que esa fue la génesis y la buena idea del libro, mostrar que Mujica no hubiera sido Mujica sin Lucía Topolansky. Pablo, ¿cómo estás? Bien, es un gusto estar acá. Igualmente para nosotros esta mesa de análisis que de alguna manera siempre te tiene ahí del otro lado, siguiéndola con mucha atención, hoy sos parte. Con Gabriel hablábamos y un poco debatíamos también, y es difícil imaginar a Lucía sin Pepe, sí, pero a su vez también es difícil imaginar que Lucía se apague por esto, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista político. Es como que yo digo que su llama interna, su combustible va a ser la misión que Mujica le encomendó para adelante. Bueno, mira, Lucía es una mujer muy cerebral, muy estratégica, que complementaba a Mujica y que parece distante y desconfiada, pero tenía una devoción y un amor por Mujica muy profundos. Entonces yo creo que va a estar un tiempo con una tristeza muy profunda que le va a costar sobrellevar. Eso primero. Después me parece que Mujica y Lucía han dejado una criatura perfectamente armada, que tiene implicancias sociológicas y políticas, pero además culturales, que es el MPP. Y que esa criatura goza de buena salud por muchos años más. Luego está el papel que en el mediano plazo vaya a jugar Lucía, que ahí creo que haría muy bien el MPP, y lo va a hacer, me parece, en escucharla, ¿no? Ahí sí la veo, no como una líder carismática como era Pepe, sino como la estratega que siempre fue. Y creo que si bien el liderazgo de Mujica no se puede sustituir, porque el carisma y la calidez de Mujica hacían que lo votara gente que nunca hubiera votado a la izquierda, él se aseguró con Lucía, y el mérito es equivalente, de que siguiera este movimiento. Ellos recalcan mucho la palabra movimiento, sí, en eso sí se parecen al peronismo, este movimiento que atraviesa transversalmente a la sociedad uruguaya. No la veo jubilada, pero sí la veo con meses muy difíciles, porque no sabes, Nicolás, el amor y la devoción que tiene por ese hombre. Me parece que le va a costar mucho eso. Yo les conversaba en una conversación hasta familiar, ¿no? Cuando uno los ve tan juntos, decir lo que va a hacer esa chacra, quizás ni siquiera hoy
mañana, pasado, cuando se apague todo y cuando te encuentres con tu soledad, ahí es donde empieza la dificultad. Pero estamos hablando también de una mujer sumamente, de una fortaleza mental, más allá de que pueda estar devastada, obviamente. Porque no hay un hecho menor, es que no tienen hijos, que eso podría ser en situaciones tan duras como la pérdida de uno de los integrantes de la pareja, los hijos siempre ayudan a compensar. En ese caso, desde el punto de vista familiar directo, no se te conoce demasiada cercanía, ¿no? No, es verdad. La familia de ella era Pepe, va a ser siempre Pepe. Y el pino que eligieron para estar juntos. Ahora, lo que dice Nicolás también es cierto, tiene una fortaleza mental increíble. A mí me impresionó mucho cuando se armó toda esta polémica por el libro, el humor y la tosudez con que ellos la vivieron, o sea... Cero problema. ¿Cuál fue la polémica? Refrescanos para... Bueno, la polémica de las cosas que dijo Lucía respecto del pasado reciente y de que había habido militantes de izquierda que habían mentido en las declaraciones, falsos, claro. Que en el fondo son acusaciones cruzadas muy viejas entre los tupamaros y otros sectores. Pero más allá de eso, digo, yo pensé, se van a enojar, van a minimizar, y se lo tomaron con un sentido del humor y con una fuerza que se ve que eran de acero. El viejo era fuerte, ¿no? Muy fuerte físicamente, pero Lucía es muy fuerte mentalmente, como vos dijiste. Y es estratega, ¿no? Él es más táctico. Él te seduce, ella te hace la estrategia a largo plazo. Y creo que eso en la pareja funciona en el amor, funciona en la política. Pablo, y también hay que mirar la película. O sea, ¿de dónde vienen? Las cosas que pasaron. Sí. ¿No? O sea, las cosas que pasaron. Y las cosas que pasaron, y como yo se comentaba hoy, que Mujica y ella tuvieron que primero deconstruirse. Sí. De lo que eran, y luego construirse. Tuvieron la fuerza de todo eso, ¿no? O sea, y construirse con éxito, porque vos puedes deconstruirte y en la construcción, bueno, te construís, pero no te va tan bien. Y construirse con el mayor éxito en esa construcción que era la vía democrática, la vía electoral, ¿no? Y hacerlo, además, aunque le haya pegado mal a algunos sectores de izquierda, sin rencor. No solo sin rencor, si lo hubieran siendo hecho, más radicales, diciendo los represores no deberían estar presos con 90 años. ¿no? Sí, eso es una idea muy humanista que yo la sacaría de las ideologías. Es una idea humanista que tenía Mujica, que es, por más criminal que sea alguien, por ejemplo un torturador, que es un ser de lo peor que puede haber sobre la tierra, a partir de cierta edad tiene que estar preso en la casa, porque no es humano, eso lo sostenía Mujica. Pero respecto a la reconversión y a lo que vos decías, me parece que los sectores, es medio paradójico, los sectores de izquierda que los criticaban a ellos por ser muy flexibles o por decir cosas políticamente incorrectas, no hubieran llegado al poder si no hubiera sido por la flexibilidad ideológica de ellos. Entonces, no hay beneficio inventario acá. Si vos llegás a ser diputado, si llegás a ser senador, gracias a una fuerza que atraviesa transversalmente la sociedad, y esto lo han explicado muy bien los dos Botinelli, ya que tengo a Eduardo a mi derecha, entonces después no te quejes de algún efecto secundario no deseado. Pero aparte, diputado y senador, ponele todavía, la gente pone el votito en la urna. Sí. Ministros. A ministros nadie te vota. ¿Cuántos de los ministros que están hoy no estarían en el gobierno si no fueran por Mujica y Topolansky? Ministros que iban a llegar de repente al Parlamento, pero que como entró mucha gente al Parlamento después terminaron siendo ministros. Es curioso, ¿no? Lo otro, Pablo, y ahí también quiero sumar a Eduardo, vos decís, bueno, el rol de Lucía en el mediano plazo, por lo que le puede llegar a costar reponerse de este golpe, pero Óscar lo mencionaba muy bien, Raúl acotaba también, el gobierno tiene ahora por delante los próximos 4 o 5 meses desafíos muy importantes, entre otras cosas la definición del presupuesto, y todos sabemos que la definición del presupuesto nacional es el momento de mayor tensión, de mayor rispidez, donde la sangre puede llegar al río. El Frente Amplio agarra el gobierno en el año 2005 y Astori casi le renuncia en una discusión presupuestal. Entonces, ¿podrá esperar el gobierno a una persona como Topolansky cuando empiece a discutir y a crujir esa interna por posiciones que van a tener que, y van a ser duras, a la interna para definir el presupuesto? Yo creo que ni
todos los Botinelli del mundo tienen la respuesta, pero te digo algo, creo que después de haber estado este año y pico con Lucía y con Mujica, creo que sería sabio por parte del Frente utilizarla como sabia de la tribu, no como una consejera para la cortita. Eso lo podía hacer Mujica. Yo no creo que con el timing y con el dolor que ella tiene ahora esté en condiciones o sea humano pedirle ese tipo de definiciones. Creo que el Frente Amplio tiene la madurez suficiente y los políticos con la profesionalidad suficiente, como Sánchez, a quien nombraban antes, para hacer ese ejercicio que no es la primera vez que tienen que ejercitar, ¿no? Va a ser un tema ese, Eduardo. Va a ser un tema sin duda central, porque además no solamente la negociación interna del Frente, que es un primer punto que no es nada menor, porque para empezar, cada ministerio quiere su presupuesto, cada política y las líneas que trazó el gobierno como prioridades requieren su presupuesto, pero además necesita votos de afuera del Frente para aprobar el presupuesto. 2 diputados seguro. Claro, entonces, en eso Topolansky tiene la experiencia de haber asumido la vicepresidencia de la República en un momento muy complejo para el Frente Amplio, incluso con la necesidad de negociar con otros partidos en su momento. Pero no va a ocupar ese lugar. No lo va a ocupar, ni es algo ni que ella quiera ni que el resto. Pero sí esa experiencia fue transmitida y fue absorbida por quienes están ahora, que es un poco lo que hablábamos ayer, sí, ¿no? Cómo esto fue un proceso de preparación de cuadros políticos que yo digo, de alguna forma hablábamos como el sub-60 es el presidente, sub-50 aparece el Pacha Sánchez, aparece Sebastián Valdomir, aparece Daniel Cayani, Charles Carrera, que si bien no está en un cargo, sí está en la coordinación, tenés los sub-40, los sub-30, todos están ocupando lugares y todos vienen mamando esa lógica y esa forma de funcionamiento. No tengo ni idea de lo que va a pasar. Pero si tuviera que decir algo, me parece que más que la construcción hacia adelante, el papel de ella va a ser el de garante de que no se desarme lo que ha ocurrido hacia atrás. De que lo que está construido hasta ahora se mantenga. De aquí para adelante, equivóquense solos. Pero no rompamos, respetemos los pactos, respetemos los acuerdos, respetemos lo que se dijo de Boca, porque yo estaba ahí cuando vos arreglaste con Pepe y soy la que puede dar testimonio de si mentís o no mentís. Yo creo que es más un garante hacia atrás que una activista hacia adelante. Hay un hecho que es ineludible, que Mujica siempre se planteó que el mejor dirigente era el que dejaba, digamos, quien lo fuera sustituyendo en la misma dirección del planteo político, ¿no? Un poquito más, él decía, el que viene atrás me tiene que superar. Orsi siempre dice, che, dejá la vara altísima, no creo que pueda. Y en lo que decía Eduardo, de que toda esa estructura, y tú también lo decías, Pablo, esa estructura formada, ¿no?, en distintas generaciones y en distintas responsabilidades políticas, creo que lo podían haber dejado muy satisfecho con lo logrado. No es fácil. Hay algo interesante porque en ese momento daba la impresión de que Mujica era como el ombú, que no dejaba crecer nada alrededor, ¿no? Y hubo un clic hace algunos años, no sé definir en qué momento, donde en realidad es como que se corrió y abajo había mucha cosa, ¿no? Sí. Aquí te digo una cosa, Eduardo. Si sos ombú, sos ombú. Sí, claro. No, hay veces que no podés dejar de ser ombú. Sos tan ombú que ¿qué voy a hacer? Sí, y hay muchos casos. La sombra que genero es tan grande que no me puedo correr. Pero no es el caso, ¿no?, de lo que planteaba la estructura política del MPP, ¿no? Es que la estructura política del MPP es como que emergió a la luz pública después de un proceso muy largo, ¿no?, de 15 años de construcción, de repente, ¿no? Es decir que... Cuando hablamos ya de las mateadas, que arrancaron con una mateada bajo un árbol, 3 tipos. Sí, claro. ¿No? Y los cargos que se fueron ocupando, y lo que hablamos ayer de cómo se fueron armando las listas, todo eso, y era la figura de Mujica y nada más. Y mucha gente no conoce incluso el rol que tenía Bonomi, el de Topolansky. No sé si fuiste vos o tu viejo que habló de algo chino, ¿no? No sé quién fue que dijo. Algo chino. Yo me quedé pensando... El concepto de la peripecia vital
personal de los hombres muchas veces en política incide mucho más que su ideología. En las relaciones entre dirigentes políticos incide mucho más la piel que el corazón. Y yo pensaba, claro, en la soledad de la celda, del aljibe, vos cultivás la paciencia y cultivás el que pase el tiempo y construir las cosas, ¿no?, con el tiempo, ¿no? Claro. Me parece que eso también generó una manera en los viejos dirigentes tupamaros. Ahora, hay temas de luces y sombras en la vida de Mujica, claramente, ¿no? Como no la de son cualquier ser humano. Como cualquiera. Pero a veces en el fallecimiento uno tiende a ver todo. Pero fue un dirigente político implacable, ¿no? Cuando tenía que cortar la cabeza, la cortaba sin que le temblara la mano, ¿no? Y lo vimos en varios de los procesos. No sé a qué se refiere con cortar la cabeza. ¿No haces eso? No, está bien. Pero esa imagen de abuelo bueno, si que no a veces, ¿no? Raúl era un político profesional, Es ¿no? que creo que su virtud es haber hecho lo malo que tenían que hacer los dirigentes políticos y aparecer como el más bueno de todos. Seguro. Pero además hay otro tema. Hay dos maneras de ser autoritario para mí. No Una para la interna. ¿eh? No, pero lo digo cuando se decía que Vázquez era terrible, tenía esa cosa jesuítica para ejercer el poder. A la interna. En la sociedad era moderado, era el que vetaba la despenalización del aborto, era el que le ponía paños fríos a la izquierda, y Mujica lo mismo. Es el que les dice a los comunistas esto no, el que les dice a aquellos esto tampoco, el que dice con cose perdemos. Y yo creo que sin esa resolución y esa fuerza, el Frente no hubiera llegado al gobierno tantas veces, no hubiera sido tan exitoso. Pero bueno, como dice un viejo refrán, los enemigos están adentro, no están afuera. Y probablemente Mujica tenga algo que eso sí es para mí muy poco frecuente a nivel político, y es que fue mucho menos discutido, mucho mejor expresidente que presidente. Eso sin duda. No son muchos las personalidades políticas, no solo en la historia y en Uruguay, yo diría en el mundo, que se destacan más fuera de la gestión que en la gestión. Sí, como te vas de la gestión, perdes fuerza y perdes protagonismo. Nadie recuerda. No va a quedar como que el gobierno de Mujica fue un super gobierno espectacular, que solucionó los problemas del país. Y no fue un buen gestor como presidente. Vázquez fue mucho mejor gestor. Total. Ahora, a veces pasa, por ejemplo, todos recordamos a Jimmy Carter, ¿no? Un hombre decente, querible, un mal presidente de los Estados Unidos, que no fue reelecto, y un gran expresidente que buscó la paz y la concordia. Muy reconocido en América Latina, ¿no? Por la lucha contra las dictaduras y después por un montón de cosas que hizo. Fue un gran expresidente. Bush hijo, que fue un presidente desastroso, es un buen expresidente, que busca la concordia, que se opone a las peores prácticas de Trump. Entonces a veces pasa, la mayoría de las veces no. Claro, pero es claro que Mujica logró incluso trascender. El periodo rockstar fue obviamente de su presidencia, el presidente más pobre, que él siempre decía pobre no, pero posterior a su presidencia es como que dio un salto en transformarse en alguien para los libros de historia que no estaba tan claro cuando él era presidente. Se decía que era medio anárquico, que ponía un ministro y un vice para que se pelearan. Si una de las virtudes que tiene Mujica es ser él era más él fuera de la presidencia que siendo presidente. Él desconfiaba del poder, porque era un blanco, culturalmente era un blanco, era un caudillo blanco, esto lo decía todo el tiempo Carlos Maggi. Y dice Sanguinetti en broma, no, si él nunca fue marxista, él era un poco anarquista, era un blanco, le dijeron hay que hacer la revolución contra un gobierno colorado, ¿dónde tengo que ir? ¿No? Realmente escuchás a Frati, a Mujica, a un montón de caudillos que hablan así y tienen esa raíz. Escuchamos a Besosi estos días. Sí. Es una raíz, es una manera de entender el Uruguay. Al otro día que él ganó, me fui a la chacra, temprano, muy temprano. 2009. Sí, cuando ganó. Salió medio dormido, con los pelos parados, sin dientes, el vaquero remangado hasta las rodillas, descalzo, era el hombre de las cavernas, ¿no? Y nos pusimos a hablar, yo lo fui a saludar, y estuvimos una hora hablando, y estuvo rato largo hablándome de su madre y del Partido Nacional. Pero rato largo hablándome de su madre y del Partido Nacional. Y además era herrerista, no era wilsonista, ¿no? Hoy Sanguinetti lo retrataba en esa misma dirección, ¿no? De blanco, se fue a la cuchilla. Herrerista de Erro, ¿te acordás?
No era wilsonista. No, es más, a Sanguinetti un poco le molestaba porque tenía muy mala relación con Erro y él representa el vallismo, ¿no? Lo opuesto del herrerismo. Pero a mí me impresionó mucho que On the Record durante el libro reivindicara así a Herrera. Yo creo que ahora se sorprendería, porque él dice, nunca más vi una multitud así digna de Perón o de Irigoyen en el Uruguay que cuando murió Herrera. Bueno, sí, de repente tendría que ver lo que pasa ahora con él, ¿no? Hablando de eso, no sé si vamos a poder ir con algún móvil, pero me acaban de pasar un mensaje. Hay 10 cuadras de cola a esta hora. De hecho, me dicen que hay muchos militantes del MVP cercanos a la organización que están recorriendo la fila para decir a la gente váyanse y vuelvan mañana, porque si no ya están estimando que esto no va a terminar a las 12 de la noche. Hoy Valdomir hablaba hace algo más de una hora de 70.000 personas. Me dicen que es impresionante, pero impresionante la fila que hay de gente para entrar en horas de la noche haciendo la cola allí en las inmediaciones del Palacio Legislativo. 10 cuadras de gente pidiéndole, obviamente, mucha gente, esa imagen. Miren lo que es esa imagen. Sí, yo recién que estaba hablando la mesa le hacía gesto no es una cuadra, no es una fila de uno, ¿no? Claro, no. Eso fue lo que cambió, además. Yo le hacía gesto a Gabriel que a nuestras espaldas veíamos la imagen del dron en un momento que se elevaba por encima del palacio y veían por Avenida Libertador y se perdía la vista la cantidad de gente, ¿no? Muy ordenado. Esa persona, esa imagen. Una persona no vidente, acompañada por, no sé si será, obviamente no es imposible saber si es hijo, sobrino, vecino, lo que sea, pero que le pidió a alguien y lleva una hora de cola para entrar a despedirse de los restos de José Mujica. Tremendo. Todo ordenado, la gente cumple el tiempo. Muy ordenado, ¿no? Eso es impresionante. 5 segundos frente al féretro y sigue sabiendo que hay miles atrás, ¿no? Hay imágenes que nos ha regalado el día de hoy allí en el Salón de los Pasos Perdidos, que la verdad, ayer decías vos, Eduardo, esto va a ser grande y creo que está siendo grande por demás, ¿no? O sea, sí. Sí, es muy lo que decía recién, el volumen de gente que hay, pero de nuevo, ¿no? Es un volumen, o sea, por la cantidad de gente que hay, es mucha tranquilidad, ¿no? Es decir, muy ordenado muy todo, ordenado. ¿no? Muy ordenado. Bueno, hay, decía Valdomir, creo que 300 personas voluntarias de la militancia del MPP ordenando, que no es menor. Y 300 tampoco. Policías. Y la policía. 300 policías destinados a la jefatura. Pero eso de la tranquilidad en la cola, miren en la espera. Miren esa imagen ahora sin el Zócalo. ¿Cómo es? La verdad es una fila interminable. Es que, Nico, la verdad, nadie en esta mesa es chauvinista, pero esto es profundamente uruguayo. Sí. Lo que está pasando es profundamente uruguayo. Sí. Sobre todo, insisto, las condiciones. Sí. El respeto institucional. En Argentina tenemos viendo los gases lacrimógenos. Bueno, que yo no sé si es comparable o no, pero yo me estaba acordando de la muerte de Maradona. No. Lo que terminó siendo la gente esperando afuera para poder entrar y terminó en desmanes por todos lados. Pero ¿no? hitos que vos decís, los contás pelados y decís de celebración. El retorno de Perón a la Argentina. ¿Te acordás lo que fue? Sí, terminaron a los tiros. Una masacre. Total. Esto puede tener un correlato a la fuerza electoral que ha tenido el espacio 609. Podemos proporcionar lo que es la cantidad de gente que puede llegar a estar allí en relación a la lista más votada, ¿no? El grupo más votado en la historia ha sido en la última elección de octubre, ¿no? Bueno, yo creo que hay de todo ahí, ¿no? Es decir, claramente sí, mucho más frente amplista, mucho más cercano al MPP, pero creo que hay más gente, digamos, ¿no? No la que está yendo efectivamente, sino que representa ese volumen de gente, ¿no? Es decir, qué perfiles, qué tipo de cercanía o lejanía podía tener incluso con la figura. Y hay mucha gente que va a todo este tipo de actos, digamos, como muestra de respeto y lo tiene como incorporado, lo de no importa quién sea, ante estas situaciones se está participando. Sí, yo veía prácticamente casi todas las personas, la mayoría están identificadas con el MPP y la 609. Eso ha ido cambiando porque al principio no había tanta bandera del MPP.
sí del Frente Amplio, y eso fue como cambiando un poco con el Pero si transcurso de las horas. si le diéramos el protagonismo al MPP, le restaríamos fuerza a lo que Mujica es por sí, más allá del MPP. Pero tiene una cierta proporción. Vamos a ver, yo creo que la enorme mayoría de los votos del MPP no es gente del MPP, como, ¿no? O sea, como pueden ser los comunistas, por decir algo, ¿no? O sea, a los comunistas seguro que no. No, la acumulación de fuerzas que proponían los comunistas en los 60, la aprendieron muy bien esto. Sí, pero fueron más heterodoxos, ¿no, Gabriel? Y más la democracia avanzada, un poquito más abierto, digamos, de Rodney Arismendi la aprendieron bien ellos. Eso sí, no porque tanto. Era un hombre intelectualmente superior. No, pero lo que sí, escuchás el discurso de Raúl Sendic sobre el Frente Grande y qué parecido es a esto, ¿no? Bueno, eso sí. El vínculo de Mujica con Raúl Sendic también era muy, muy importante y incluso el intento de homenaje a Sendic que hubo ese año, con los 100 años, en el comienzo de la administración tenía mucho también de simbólico y de homenaje no solamente a Sendic, sino también a Mujica, ¿no? O sea, había mucha carga puesta en el vínculo de Mujica con Sendic, ¿no? Es decir, y estaba ahí dentro de toda esta situación. Parte era esa reivindicación de la figura de Raúl Sendic y traerlo de la memoria, digamos. Que no era similar con Arismendi, ¿no? No, era muy distinto. De hecho, en Los Indomables él hace una aclaración deliberada, es decir, él la propone. Yo no se la pido, después sí le repregunto, y dice, no, momento, que hayamos tomado las armas, como decía Real de Azúa, nosotros éramos políticos con armas. En un momento nos equivocamos y elegimos este medio, pero no era un fin en sí mismo, y Sendic era un tipo re divertido, re flexible, que se juntaba con la gente más delirantemente distinta que te puedas imaginar, y no te pienses que era un tipo cuadrado, más bien reivindicaba a Rosa Luxemburgo antes que a Lenin, y no era para nada ortodoxo ideológicamente, ni siquiera en el momento de mayor fragor de la lucha armada. Entonces creo que esa huella, como decía Eduardo, le quedó, y que hay, aunque ahora obviamente son mucho más flexibles y mucho más republicanos, siempre hubo una flexibilidad, una heterodoxia que Real de Azúa verdaderamente diagnosticó con mucha precisión y con mucha anticipación. ¿Sabes qué estás diciendo? Me estoy acordando ahora de una columna de Flores Mora, pidiendo por la libertad de Sendic. Esas columnas maravillosas. Qué bien que escribía Flores Mora. ¿Sabés que era el mejor amigo de Maggi? Y Maggi siempre le decía, Maneco, sos el mejor escritor de nuestra generación, sos mejor que Onetti, porque haces política. Eso siempre me lo decía Carlos. Él citaba historias extranjeras para traer a la realidad. Y todavía hoy me acuerdo de figuras, ¿no? Walpurga Engel, una bruja del medioevo. Era extraordinario. Me acuerdo de los personajes porque yo esperaba que saliera la contratapa para devorármela. Era un genio. Vamos a ir brevemente al móvil con Matías Garro. Está dentro del Salón de los Pasos Perdidos. Yo insisto, está previsto que 23:30 deje de ingresar el público, y por lo que tengo entendido ya hay mucha militancia del MPP, de la organización, que está avisándole a la gente que en la medida de lo posible se vayan y vuelvan al otro día, porque ya tienen previsto que con la gente que hay a esta hora en las inmediaciones del Palacio Legislativo va a quedar más que cubierto el... Es bravo venirte de Barros Blancos y volverte. Eso es lo que yo digo, deben atender algunas situaciones, pero también es verdad que aparentemente, según lo que se maneja, insisto, políticamente hay como una intención de Lucía y del entorno más cercano de la noche pasarlos más en tranquilidad, en soledad y bueno, no con la exposición a todo esto que se está viviendo ahora. Mati, adelante. Exactamente, Nicolás, y es tal cual como lo estabas informando. Aquí en la antesala de la Cámara de Representantes está todo un poco más tranquilo, bajó un poco la afluencia de dirigentes y figuras políticas, pero hay 10 cuadras de cola por Avenida Libertador de personas que quieren intentar ingresar al Salón de los Pasos Perdidos para dar este último saludo al expresidente José Mujica. La información que manejamos es que parte de la seguridad del Movimiento de Participación Popular, personas que están colaborando con esta organización,
también están, bueno, de alguna manera conversando con quienes están mucho más atrás para, bueno, intentar convencerlos de que se retiren a sus hogares y vuelvan en la jornada de mañana a partir de las 10 de la mañana. ¿Por qué? Bueno, para no tener que cerrar las puertas a partir de las 11 de la noche con gente esperando, pero también, como lo decías tú, Nicolás, que las últimas horas hasta las 11 de la noche sean los más íntimas posibles con Lucía Topolánski y el resto de los más allegados. Nosotros en un rato vamos a estar justamente en la explanada del Palacio Legislativo para mostrarles cómo se está desarrollando todo y cómo está ingresando a esta hora la gente aquí al Salón de los Pasos Perdidos. Muy bien, Mati, muchas gracias. También nos dicen que Lucía Topolánski se retiró y se fue a descansar, ¿no? También algo, vaya si necesario, después de, bueno, desde ayer de tarde está con toda esta situación. Obviamente bien compleja, ya no está allí en el Palacio Legislativo y se retiró para descansar. Pablo, dentro de lo que pudiste profundizar en el conocimiento con ellos, de lo que fue su historia de vida, y un poco ya mencionabas desde el punto de vista sentimental y hasta político, pero ¿cómo haces, o si es que podés, imaginarte a Lucía sin Pepe? No, es inimaginable. Si me voy antes porque que vos... Vos estuviste un año. Sí. Yendo, un año, reuniéndote, entrevistándolo, viviendo la diaria. Pero cualitativamente la segunda mitad de ese año fue como 3 años. Fue muy removedor porque cuando empezamos el libro la enfermedad de Pepe no estaba sobre la mesa. Eso cambió el proceso, pero también cambió el resultado y arrojó respuestas mucho más emotivas, más conmovedoras para todos. Y no, si me voy antes que vos de Jaime Ross, todo el tiempo, yo pensaba en eso. A mí se me hacía imposible pensar en Lucía sin Mujica. Le tiene devoción, no sé cómo va a ser. Es una mujer muy fuerte mentalmente y es brillante, pero emocionalmente lo amaba, lo ama con una profundidad y le tiene una devoción tan grande que a mí me cuesta mucho saber cómo va a ser, y le mando un abrazo gigante. Pablo, que capaz que esto es más para quienes lo conocemos de cerca, ¿no? Pero la enorme figura de Mujica nunca la minimizó. Nunca. Y cuando se hizo la polémica, ustedes se acordarán, que la agarró, la abrazó y dijo, yo estoy vivo por ella. Sí. Como diciendo, señores... Perdón, Pablo. Paren un poco. Y no la minimizó sin ella tener una actitud de, digamos, de tratar de competir, digamos, ¿no? No. Ella siempre en la ubicación, siempre ubicada en el lugar, siempre en el segundo lugar. Ella dice algo muy ácido sobre eso, que a vos también te lo dijo. Yo soy la antipática de esta casa. Yo no vengo acá a ser amigos, el simpático es él, el carismático es él. Pero ¿qué está diciendo? Yo me quedo ahí leyendo y haciendo estrategia. Realmente es un caso en el que los orígenes sociales de dos personas que se quieren tanto y los temperamentos tan distintos favorece a la pareja. ¿Viste cuando te dicen, no, cómo sos amigo de este que piensa tan distinto, cómo tu pareja es tan distinta? A veces es al revés, realmente complementarios, profundamente complementarios. Incluso en lo que pensaban, no políticamente, sino de la gente. ¿No? Bueno, eso era muy divertido. Ese decía, no sé cómo es el tema del horario de protección al menor. Perdón que me ponga en persona, pero en primera persona, pero cuando alguna vez escribí alguna nota y ella decía, Pereira es un conservador. Y él decía, no, es loco. Es verdad, porque hay una genialidad que dijo el Papa. Imagínate si iban a pensar cuando estaban en la lucha armada que iban a terminar siendo amigos de un papa de origen peronista con una gran sensibilidad social, que era más pastor y anticlerical que papa, una cosa increíble, ¿no? Y el Papa dice, Mujica es uno de los grandes de América Latina y Lucía también. Un poco más ideologizada, pero seria igual, ¿eh? Esto lo dice, lo dice textualmente, sí, Bergoglio era un hombre brillante, y si bien era franciscano de espíritu, era jesuita, para ejercer el poder y para pensarlo. Fíjate lo que hizo con el cónclave, me decía Nelson Castro hace pocas horas, le decía, Nelson, ¿Prevost le gustaba mucho? Le preguntaba yo, no, pero Tagle y Matteo Zuppi los prefería Bergoglio, de todas maneras puso un montón de cardenales y siguen
su ruta, así que me imagino que estaría muy contento. Vos que fuiste muy amigo de él, y Nelson me decía, no, Prevost era el favorito. Este es el conclave que hubiera querido Francisco. Así que vaya si te sacaba la ficha, ¿no? Y ahí también hay alguna similitud con, ¿no? Sí, Eduardo. Cómo dejar armadas las cosas para que funcionen cuando no esté. No estoy. Para que no Y se... ¿cuál va a ser el resultado? O sea, se pierda el ¿cuál rumbo. es el resultado que se espera con las movidas que hizo antes para que funcione como quería que funcionara? Si ves el lugar que lo sacó a Prevost y en los lugares que lo puso, porque lo puso incluso en la Congregación para la Fe, que es no en el primer lugar, pero sí adentro, Sí. que es la organización que marca la doctrina de la Iglesia. Si lo puso él ahí, por algo El sería. dicasterio de los obispos. El dicasterio Si de lo los- nombró elegible para ser papa hace menos de un año. O sea, es como que fue diciendo, bueno, Tagle sí me encanta, Supi me encanta, y este me encanta, pero que no se note, ¿no? Así los Bueno, conservadores no eso- están tan es una enojados alerta. cuando lo eligen. Eso es Ahora estoy bien empezando a peronista. sospechar que Extraordinario. No, estoy empezando a sospechar que no haya sido Mujica el que le haya dicho cómo armar la jugada. No, bueno. Porque es un mujiquismo, pero Lo más parecido que ha habido en este país a Perón ha sido Herrera. Espero que no se enoje Luis Alberto Lacalle, pero es verdad. Y bueno, créeme que tenían también un mentor en común, esto hay que decirlo. Nosotros empezamos el libro hablando de ese mentor que los unía con el Papa antes de que conociera a Bergoglio. ¿Que quién era? Un gran teólogo uruguayo, Alberto Tucho Metolferré, Claro. que desarrolló la teología del pueblo, que era esta teología con fuerte sensibilidad social, la que adhería Bergoglio, una teología menos ideologizada que la teología de la liberación, pero mucho más sensible, con más sensibilidad social que lo que proponían los sectores conservadores de la Iglesia. Y Tucho termina siendo muy cercano a Mujica. Entonces, hay casualidades que no son tan Y casualidades. tienen ¿no? algunos contactos con Manini, ¿no? También y Cabildo en cuanto Sí, y si a... querés sacarle algunos, está bien, porque el hermano de Manini, que falleció, Hugo, La Rosero, productora Rosero. él termina reivindicando que lo vota, ¿no? Esa es la magia. Y miren cómo lo recuerda Guido Manini a Mujica. Esas son las ¿Sabes cosas qué? que le dan urticaria a los comunistas, Y no- pero son ciertas. ¿Qué vas a hacer? Y no te niegan. La última vez que fui a la casa, me dijo Lucía, nosotros somos muy amigos de Besosi. Claro. No tenía necesidad. Yo decía, ¿entendés? Pero sí, lo conocemos. Somos muy amigos de Besosi. Pero ¿cómo no va a ser? Sin vergüenza ni pudor, no tenía. ¿A vos no te hizo acordar a Mujica? No estoy diciendo la talla, por favor, que no se malentienda. Estoy hablando de la manera de expresarse, nada más, como de repente Frati, que tiene eso de caudillo blanco, políticamente incorrecto, que la gente reconoce como frescura. ¿Ustedes no se acordaron de Mujica cuando insultó al hermano Besosi hace pocas horas? Sí. Yo me acordé. Y esa sintonía, vamos a decir, que es con Besosi, pero es con Botana también, Claro. y es con varios dirigentes de esos Bueno, cabillescos del interior Con del país. todos, ¿no? Los Yo me crucé con alguien del de- MPP el día que procesaron a Besosi y me dijo, Nicolás, yo te juro que lo único que deseo es que Besosi no haya tocado nada porque me defraudaría como persona. O sea, me estaba hablando de alguien como si fuera un compañero de sector, y era del Partido Nacional, y me decía, Nico, yo te juro que lo único que deseo es que este tipo no haya tocado nada porque se me cae una persona a la que yo creo y a la que yo le tengo afecto, y es alguien del MVP muy importante que me decía Y eso. Orsi no estuvo lejano a Besosi tampoco, ¿eh? No, sí, compartieron 10 años de... Él sabe... Incluso dijo que creía en la inocencia. En este país, hasta que no hay condena, es inocente, Exactamente. ¿no? Y no te olvides, Raúl, de que ser intendente te da un pragmatismo muy fuerte. Y yo creo que para Orsi haber sido intendente de lo que ellos llamaban un Uruguay en miniatura, como Canelones, le dio la sabiduría de entender que a él, como le dijo a su entorno hace algunas horas, lo iba a votar gente que iba a festejar doble. Primero iba a festejar cuando ganara Orsi y después iba a festejar cuando ganara el caudillo blanco del departamento en el que esa gente viviera. Y también, que esto me lo dijo un ex intendente, cuando estás ahí, te das cuenta qué fácil es el desviarte. Eso es duro. Qué fácil es desviarte. ¿Desviarse de qué? ¿Del TOCAF? ¿De las normas administrativas? ¿De la honestidad? Desviarte de lo correcto. Tenés todo cerca. Sos, como dijo la calle Herrera, es más poderoso un intendente que un presidente.
En el metro cuadrado seguro. Claro. Sí. Bueno, seguimos con esta mesa de análisis. Vamos a tener unos minutitos más a Pablo Cohen acompañándonos. Nosotros vamos a seguir después, más adelante, con esta transmisión ininterrumpida y un gran trabajo de todos los compañeros. Vamos a seguir con esta transmisión, ya que por lo menos en el día de hoy, hasta las 11 de la noche, está previsto que se permita el ingreso, 11:30, seguramente se va a terminar de permitir el ingreso de la gente, y mañana, como les decíamos, se retoma toda la actividad a las 10 de la mañana, una jornada de jueves que estará marcada, entre otras cosas, por la llegada de los representantes extranjeros.